Hola chicos, hoy queremos compartirles un nuevo tema que se titula Jesús más que un solo hombre. Pero antes de iniciar, los invito a hacer una pequeña oración para pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros a guiarnos y a iluminarnos. Te invito a que te pongas en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repite conmigo: Espíritu Santo, ven este día a mi vida. Ven Espíritu Santo hoy a iluminarme, Señor. Ven Espíritu Santo a mostrarme lo que quieres que aprenda el día de hoy. Ven Espíritu Santo a abrir mi entendimiento y mi voluntad para alinearlos con los tuyos. Ven Espíritu Santo y llévame a Jesús. Ven Espíritu Santo y ayúdame a entender tu palabra, la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo a mi familia y en cada necesidad que tengo. Ven Espíritu Santo y ayúdame a ser cada día más como Jesús. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues chicos, el tema que les vamos a compartir el día de hoy se titula Jesús más que solo un hombre. Si recordarán el primer tema que vimos, nos hablaba de por qué el mundo va mal. Si recordamos que el mundo va mal por el pecado, por la ausencia de Jesús, ¿verdad? Porque hemos entregado nuestra voluntad, nuestras familias, nuestras actividades, nuestros gustos, la mayoría de las cosas al pecado. Entonces decíamos que la solución es Jesús, y ese es precisamente el tema que empezamos. Jesús, que se titula Jesús más que un solo hombre. Y quiero comenzar platicándoles una historia sobre el zar Pedro el Grande, que vivió entre el año 1670 a 1725. Dice que de joven Pedro era una persona extraordinariamente ávida por saber. Le gustaba aprender cosas nuevas y ver qué es lo que había de nuevo y cómo poder ayudar a su país. Quería aprender todo lo posible para cuando él fuera el nuevo zar o el nuevo rey de Rusia, modernizar su país que estaba algo retrasado. Él pensaba, en Rusia podríamos construir barcos tan geniales como los que hacen los holandeses. Y efectivamente los holandeses eran los mejores constructores de barcos de ese momento. Por ello, él se colocó con un nombre falso en un astillero holandés y aprendió el oficio de carpintero de barcos. Cuando Pedro llegó a ser zar de Rusia, logró que su país se convirtiera en poco tiempo en los mejores constructores de veleros del mundo. ¿Te puede parecer esta una historia rara, extraordinaria, ¿verdad? Como una persona que iba a ser el rey del país se fue a trabajar de un empleado, de carpintero, y se metió y hizo pasar por otra persona para aprender un oficio? Pues algo similar nos puede parecer la idea de que Dios, siendo el Todopoderoso, se haya hecho hombre, ¿verdad? Se haya hecho una criatura, un ser inferior como somos los hombres. Puede parecerte algo increíble. Dios se hace hombre, y así es, Dios se hace hombre a través de su Hijo Jesús, que es más que solo hombre, tiene pues la divinidad porque es Dios, pero también es hombre. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa el nombre de Jesús? ¿O sabes qué significa el nombre de Jesús? Te lo comparto del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 430. Nos dice: Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Él es quien en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados.
En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Entonces, ¿qué dijimos que significa Jesús? Significa Dios salva. Cada que dices el nombre de Jesús estás diciendo Dios me salva. Dios salva. Cada que dices Jesús, recuerda que estás diciendo Dios me salva. Y te puedes preguntar, joven, bueno, ¿y por qué Jesús, siendo Dios, siendo hijo del Dios Altísimo, decidió hacerse hombre? Y precisamente decidió Dios hacerse hombre porque había visto cómo el pecado había arrasado con su creación, cómo su creación estaba herida por el pecado original que les platicaba en el tema pasado. Dios vio nuestros sufrimientos y nuestras lágrimas porque deberíamos de morir. Dios decidió ayudarnos, compartir todo con nosotros, excepto el pecado. Y Dios ha tomado en Jesús de Nazaret nuestra naturaleza humana, que fue hijo de la joven judía María y nació cerca del año 7 a.C. en Belén. Y nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 456 y 457, ¿por qué Jesús se hizo hombre? Y es algo que encontramos en el credo que decimos en misa todos los domingos. Dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo, que es Jesús, se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados del mundo. Y precisamente para eso Jesús se hizo hombre. Por eso Dios envió a su único Hijo para quitar el pecado del mundo, para que tú y yo no muriéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Así es, Dios fue un hombre que compartió la humanidad, así como tú, como yo. Era un hombre en todas las extensiones, era un hombre en todos los ámbitos, era un ser humano como tú y como yo, pero también tenía una divinidad, era Dios. Pero eso no le quitaba su parte humana. Dice, Dios nació desde un bebé a ser un pequeño niño. ¿Te puedes imaginar a Dios como bebé? Dios y un llanto de niño, un bebé que es amamantado por su madre y que ensucia los pañales. Un niño que corre por las calles, que se hace una herida, que se raspa la rodilla, que va llorando a buscar a su madre. Fue un niño como tú y yo lo fuimos, así fue Dios, así fue Jesús. Un hombre joven que está orgulloso de su crecimiento en fuerza física y en conocimientos, que comparte sus alegrías y penas con amigos y amigas, que experimenta tentaciones sensuales y que descubre cada vez más profundamente que pese a todo esto no es de este mundo, porque está unido a una forma profunda y única con su Padre del cielo. ¿Se puede uno imaginar esto? ¿Te puedes imaginar que los sentimientos, las emociones, lo que tú sientes como ser humano, también lo sintió Jesús? Fue un humano como tú. Jesús compartía ambas naturalezas, la naturaleza humana, que era un ser humano como tú y como yo, y la naturaleza divina, que era Dios mismo hecho hombre. Si eso te puede causar dificultades y puedes decir, bueno, ¿cómo Dios hecho hombre? Los cristianos de los primeros siglos habían conocido en parte a Jesús con sus propios ojos y podían ver ambas naturalezas en él. Habían visto a una persona con la que podían reír, llorar, comer, cantar, divertirse. Pero también habían visto a un Jesús que hacía milagros, incluso podía resucitar a los muertos. Sentían que en sus palabras había una fuerza sobrehumana y sobre todo veían que la muerte no tenía poder sobre él. Jesús había sido ejecutado cruelmente en la cruz, se había certificado inequivocadamente su muerte, pero 3 días después, más de 500 hombres justos daban testimonio que lo habían visto vivo. Lo podemos encontrar en la palabra de Dios en 1 Corintios,
capítulo 15, versículo 6. Puedes imaginarte la discusión que se dio en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, de decir, bueno, era un ser humano como nosotros, pero también era Dios, ¿verdad? Había esa discusión entre los primeros cristianos que los llevó hasta el año 451 en el concilio de Calcedonia. Se llegó a la fórmula de que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, que compartía ambas naturalezas, que las podemos ver en varios versículos de la Biblia, y te invito a que reflexiones lo poco o lo mucho que has oído de Jesús, en qué parte de su vida puedes decir qué parte era divina y qué parte era humana, como lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 46, que nos narra la historia de su amigo Lázaro. Vamos a ver cómo Jesús, la parte humana, tenía un amigo, ¿verdad? Lázaro, con el que convivía, con el que tal vez platicaba, con el que salía a pasear por el pueblo, con el que tal vez cenaba. Pero también podemos ver la parte divina de Jesús. Cuando Lázaro muere, que sus hermanas mandan llamar a Jesús porque ese es tu hermano, tu amigo ha muerto, ¿verdad? Jesús le ordena con poder que se levante, que resucite, que salga del sepulcro. Podemos ver la parte divina de Jesús, ¿verdad? Como Dios resucitando a los muertos, pero también podemos ver la parte humana de Jesús cuando le dieron su noticia, que lloró, se entristeció por la muerte de su amigo. Pues ahí están las dos áreas o las dos naturalezas de Jesús, ¿verdad? Un ser humano y una persona divina, un ser superior que es Dios mismo presente entre nosotros. Por lo cual podemos decir que Dios, no hay un solo dolor o una situación como ser humano que no conozca de nosotros, porque las ha vivido, que las vivió en su Hijo Jesús. Pues no sé si te ha pasado a ti o cuando platicas con alguien acerca de Dios que está resentido, que te dicen, déjame en paz con tu Dios o con tu religión, no necesito ningún Dios que está sentado en el cielo, a que le vaya bien, que ha experimentado puras cosas buenas y que no ha conocido lo que he sufrido yo en mi vida y lo que me ha pasado, esta enfermedad, que estuve en peligro de muerte, que me han insultado, que me han condenado, cosas similares, ¿verdad? Que se quejan y que son personas que realmente no conocen lo que Jesús vivió con nosotros, ¿verdad? Que puedes decirle, no sé a qué Dios te refieres, porque al Dios que yo conozco estuvo enfermo, estuvo en angustia de muerte, fue crucificado, perseguido, fue traicionado por sus mejores amigos, fue condenado injustamente, torturado hasta la muerte, estuvo donde nadie más ha estado, que es en el valle de la muerte, y resucitó para darnos vida eterna a ti y a mí. Y ese es el Dios que te predicamos, mi hermano. Ese es el Dios Jesús que conocemos. Aquel que conoce lo que tú has sufrido, aquel que sabe lo que tú estás sufriendo, aquel que tiene poder para levantar a los muertos, tiene poder para sanar enfermedades, tiene poder para liberarte de cualquier mal que tú estés, para liberarte del pecado que hayas caído, mi hermano. Por eso te invito este día que si tienes un problema, tienes una necesidad, tienes cualquier situación que te esté apremiando, que te esté preocupando, ponla en las manos del Señor. Ponla a los pies de Jesús. Lo que tú estés viviendo, lo que te preocupe, el problema que hay en tu casa, si hay necesidades económicas, a lo mejor tus papás se quedaron sin trabajo, a lo mejor hay muchos pleitos en casa, a lo mejor ya estás desesperado porque ya no soportas estar encerrado en tu casa. Pon todo eso en las manos de Jesús. Confía en Él, que Él tiene poder para sanarte, poder para liberarte, poder para solucionar cualquier problema. Porque para eso he venido, para salvarnos, para darnos vida eterna. Solamente tenemos que confiar en Él, creer en Él, abandonarnos en Él, decirle que sea nuestro Dios y nuestro Señor, mi hermano. Por eso te invito a que hagas un acto de fe y te entregues totalmente a Él. Tus actos, tu voluntad, tu familia, tus emociones, todo lo entregues a Él, que Él conoce y Él sabe lo que estás pasando, porque Él ya ha sufrido eso. No tenemos un Dios distante, sino un Dios cercano. Y que vayas por la vida
en cada momento de tu vida, sabiendo que está Dios ahí protegiéndote, que está Dios ahí guiándote, que está Jesús contigo. Está Jesús guiando tus pasos para llevarte a un lugar seguro y con bien. De su mano de poder, ni el mal, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Amén. Que vayamos cada día de nuestras vidas con este pensamiento, sabiendo que Dios está con nosotros y que nos guía, que nos guarda, que nos protege y sobre todo que experimentemos cada día el amor de Dios en nuestras vidas. Como dice la palabra de Juan 3:16, tanto nos ha amado el Señor, tanto amó Dios al mundo, tanto me ama, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, mas que tenga vida eterna, mi hermano. Amén. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy, mi hermano. Te dejo de tarea esa cita. Apréndete la cita de Juan 3:16. Vas a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y te invito a que leas también en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 4, 14 al 16, que lo reflexiones y que le envíes a tu maestro una reflexión sobre la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Así que en resumen, en esta clase vimos que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Vimos qué significa el nombre de Jesús, por qué Dios se hizo hombre a través de Jesús, de su Hijo único, por qué Jesús se hizo hombre. Vemos que Jesús comparte ambas naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. Y vimos que Jesús conoce lo que tú y yo has sufrido, porque lo sufrió como humano, con toda su pasión, su muerte y la resurrección. Así que continuaremos con esta clase la próxima semana hablando más sobre Jesús, que será por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Será la próxima clase que te la estaremos enviando, así que esté atento del WhatsApp o del Facebook por donde te la estén compartiendo tus maestros. Y te envío un cordial saludo, deseándote que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.